Padre Santo, por la oportunidad que usted nos da de poder presentarnos ante el trono de su divina gracia. Y pedirle, eterno Dios, primeramente que nos siga ayudando durante este tiempo que estamos juntos para estudiar su palabra. Que esté, eterno Padre, con este alrededor suyo, para que pueda elaborar los conceptos que he tenido en mi mente, Padre eterno, para que así todos podamos comprenderlos y que así, Padre Santo, podamos asimilarnos en nuestra vida. Te ruego pues que esté con los que están escuchando, eterno Dios, para que todo esto se pueda cumplir. Además, eterno Dios, sabemos bien que entre nosotros se encuentran personas enfermas, algunos de los cuales nos están viendo en estos momentos por servicio técnico, eterno Dios, y le rogamos que usted les siga ayudando y cuidando a cada uno de ellos. También, Padre Santo, le pidamos por mis primas, Dorita y Lupita, que vienen en avión hacia acá, al Valle, eterno Dios de California, que usted les ayude en su viaje. Esté con todas las familias que han perdido seres queridos durante este tiempo, eterno Padre. Sabemos bien que es un tiempo poco difícil para algunos y le rogamos que usted les consuele con su palabra, mientras que haya oportunidad de enseñar y predicar su palabra, eterno Dios, y poder presentar a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Una vez más, gracias por todo. En tu Hijo Jesucristo le rogamos todo esto. Amén. Amén. Y también gracias a nuestros visitantes. Tenemos a mis hermanos Palomares aquí, a su esposa. Gracias por estar con nosotros. Y déjenme ver si acaso hay hermano aquí. Tiene para por ahí está la hermana. Gracias por su presencia. Vamos a terminar, hermano, el estudio que empezamos, 1 Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17. Ya tenemos que cerca de un mes en estos dos versículos, ¿verdad? Pero quiero terminarlo para que ya podamos empezar un estudio diferente a lo que hemos estado estudiando. Y le hemos intitulado este tema, ¿verdad? Los propósitos. Los propósitos de la Escritura. ¿Okay? Y primeramente estuvimos viendo que la Escritura es inspirada. ¿Okay? La primera parte del versículo 16. Segundo, estuvimos viendo que la Escritura es con el fin de enseñar. Y claro que aquí, ¿verdad? Estudiamos la palabra griega y está refiriendo a la doctrina. ¿Recuerdan la doctrina? Didascalía y paradosis, por lo que estuvimos viendo todo eso, ¿verdad? Y también de redarguir. Y vimos también que la Escritura, uno de los propósitos de la Escritura es también de corregir. Y luego también de instruir en justicia. Y hasta ahí llegamos antes de que me fuera, ¿verdad? Pero los propósitos de la Escritura, claro que está basado en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Hoy en esta noche vamos a estudiar el último punto. Uno de los propósitos de la Escritura también es de perfeccionar al hombre de Dios. Y este es el versículo 17. Esto de aquí es el versículo 16. ¿Okay? Pero hoy en la noche vamos a ver que uno de los propósitos de la Escritura es de perfeccionar al hombre de Dios. Y cuando vemos nosotros esto, hermanos, realmente pues, no tenemos ninguna excusa delante de nadie en decir, ¿verdad?, que no estamos preparados o que no podemos llegar a una preparación, a una, otra vez, hermanos, les ruego que saquen su teléfono y tomen fotos porque yo escribo y borro inmediatamente. Sorry. Pero estamos estudiando el punto número 6, ¿verdad? Perfeccionar.
perfeccionar al hombre. Y es interesante que aquí, en este versículo, la palabra perfectos o perfeccionar no es la palabra telois. Ya hemos hablado mucho de esta palabra griega, ¿verdad? La palabra telois. Que recuerde que en nuestra vida cristiana existe un proceso que la Biblia habla, obra santificadora. Santificadora. ¿Ok? Esto empieza cuando uno es bautizado, recién bautizado, ¿ok? Y luego llega a la madurez. La palabra que se utiliza es la palabra telois. ¿Ok? Este proceso de aquí es la palabra caterismo. Esta palabra se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 12. Ahí la palabra es la palabra para perfeccionar. ¿Recuerdan? Versículo 11 dice: y Dios constituyó algunos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, al fin de perfeccionar. La palabra catetismo, que también va junto con esta palabra. Y ambas palabras quieren decir el proceso. Esto quiere decir el cumplimiento, es decir, de alcanzar la madurez. Este quiere decir el proceso. Esta misma palabra se encuentra en 2 carta de los Corintios. Ustedes recuerdan el capítulo 13, versículo 9, donde el apóstol Pablo dice que yo deseo que usted alcance su perfección, hablando de un proceso. Solo que entonces miramos nosotros que esto es lo que la Biblia enseña concerniente al proceso o a la obra santificadora. Este proceso se menciona en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, y también en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, y parece que el 3, se menciona este proceso, ¿ok? Solo que entonces la Biblia nos habla de esto. Pero aquí en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 17, la palabra perfeccionar es la palabra atrios. Es diferente a esta palabra. Solo que entonces no se está refiriendo a este trabajo, a esta obra. Dice que toda escritura inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, en el versículo 17. Pero al fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. No es la palabra telois, no es la palabra caterismo, es la palabra atrios, que simplemente quiere decir completo. Completo. Esta palabra que Pablo utiliza aquí es la palabra completo. ¿Ok? Completo. Equipado. No sé si usted tiene una versión de la Biblia que el versículo 17 diga para equipar. ¿Alguien tiene una versión que diga eso? Para equipar. En la ESV, en el Nuevo Testamento, la ESV en inglés dice to complete. La King James también dice to complete. Pero quizás usted traiga una versión de la Biblia que diga para equipar. Y esto es lo que la palabra atrio se refiere, equipar. Equipar dice para toda buena obra. La palabra de Dios es lo que se usa, no los comentarios del hombre, no el pensamiento del hombre, no un horario que el hombre ha fabricado para poder llevar al ser humano a un cumplimiento para equiparlo, sino que la palabra de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 27, no he rehusado de qué? De enseñarles todo el consejo de quién?
de Dios. Pablo fue un hombre educado, bajo los pies de Gamaliel, según dice Hechos capítulo 5, versículo 34. Fue un hombre bien educado, pero él no usó su educación que recibió de Gamaliel para venir a equipar tanto a Timoteo como a Tito y a todos los que le siguieron una caravana que trae. Hechos capítulo 20, versículo 4 habla de esto. No usó lo que él aprendió de Gamaliel para venir a equipar. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo manda al joven Timoteo a la ciudad de Corinto? Una ciudad que tenía, bueno, muchos problemas, pecados, estaban envueltos en muchos pecados. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 y al 17 más bien, dice: y él os enseñará, hablando de Timoteo, él os enseñará todo lo que yo he enseñado en todas las iglesias o congregaciones. Porque Pablo ya había equipado a Timoteo. Recuerden que Timoteo fue instruido por medio de su abuela, 2 Timoteo 1, del que 5 en adelante, su abuela, su madre y también el apóstol Pablo. Le enseñó lo que su abuela y su madre hicieron, equiparon a Timoteo, según dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice que las escrituras las cuales te han hecho sabio. Y pregunta ahí, ¿verdad? ¿Quién le enseñó la escritura? A Timoteo, fue su abuela y madre. Entonces Pablo lo vino a equipar de una manera, ¿verdad?, que ya estaba completo para poder hacer el trabajo por el cual fue llamado. ¿Ok? Lo que digo todo esto para enseñarles de que la palabra del Señor, hermanos, nos va a preparar, nos va a ayudar para que lleguemos a ese punto de estar equipados. ¿Ok? Equipados. Por eso es que es muy importante el estudio bíblico. Pero claro que yo sé bien que aunque uno venga al estudio bíblico y si no está si se está quedando dormido, ¿verdad? ¿Qué va a aprender? Hay unos que vienen y así como entraron van a salir. Y no porque el predicador, ¿verdad?, no enseñó, es porque usted se estuvo durmiendo, o estuvo pensando en otras cosas, o estuvo trabajando con su teléfono, mirando el Facebook o qué sé yo, ¿verdad? Pero la cosa es de que la palabra está con ese fin de poder educarnos para llegarnos para ser cumplidos, para la buena obra, la palabra de Dios. Entonces, es importante leer la Escritura. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado que todo aquel que lee, bienaventurado. Salmo 119, versículo 11 dice que nosotros debemos de guardar las palabras de Dios en nuestro corazón, y claro que la palabra corazón ahí es la palabra levo, ¿verdad?, que quiere decir mente. Debemos de guardar en nuestra mente. Pablo lo pone de esta manera en el Nuevo Testamento, Colosenses 3:16, para que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, porque es lo único que nos va a preparar. Vuelvo a repetir, por eso es importante el estudio bíblico, no tanto colectivamente como estamos viendo ahorita aquí en la congregación, pero también en su tiempo privado. Déjenme preguntarles, hermanos, ¿qué plan tienen este año para desarrollar un estudio bíblico privadamente en su hogar? ¿Lo tienen? ¿O van a seguir igual como siempre? Si no lo tienen, ¿verdad?, entonces van a seguir así. Entonces no culpe a nadie más si acaso usted no llega a equiparse, llegar a una perfección, es decir, a un cumplimiento, ¿verdad? La congregación necesita maestras, y cuando no hay maestras preparadas, ¿de quién es culpa? Bueno, puede ser del liderazgo, ¿verdad?, porque no están preparados para instruir a las hermanas o a los que tienen deseos de dar clases. Puede ser culpa de ellos. Pero cuando hay una preparación, entonces ¿de quién es la culpa?
de la persona, del miembro, ¿verdad? Porque no se ha preparado en llegar a cumplir eso. Y claro que cae bajo de buena obra, porque estamos hablando de las buenas obras, ¿verdad? Pero cae todo eso. Entonces, punto que quiero hacer es, no tenemos ningún tipo de excusa delante de Dios. Nada. Y me acuerdo del versículo, ¿verdad?, de Mateo capítulo 7, ¿recuerdan? Versículo 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Está hablando de un religioso. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace ¿qué? Y para hacer la voluntad de Dios se necesita que conocerla. Y para conocerla necesitamos que estudiar, que necesitamos que aprender. ¿Ok? Pregunta o comentario de la primera parte. La palabra perfeccionando. ¿No? Muy bien explicado. Muy bien. Entonces dice, para buena obra. Aquí las palabras son singulares, ¿verdad? Pero hay otras palabras, ¿verdad? Que para buena obra. Es lo que dice el versículo 17. El versículo 17 lo voy a leer, dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ya estudiamos esa frase, enteramente preparado para toda buena obra. Y claro, ¿verdad?, que la pregunta que le hacemos, ¿verdad?, aquí a esta frase, ¿verdad?, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras? Y claro que estamos hablando dentro de la congregación. Congregación. Aquí habla singular, buena obra. Pero claro, ¿verdad?, que bajo de esto, noten, bajo de esto tenemos primeramente Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice el texto? Vosotros sois hechura suya, criados para buenas obras. Y allí la palabra clave, ¿verdad?, es criados. ¿Ok? Criados. ¿Qué significa la palabra? Recuerden que Dios no puede usar a una persona que no está en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces la palabra criados quiere decir renovados, reconciliados. Es decir, el texto nos está enseñando que usted y yo como cristianos hemos sido sacados del pecado. Porque Efesios 2:1 empieza este concepto, este pensamiento, que estábamos en pecado, en nuestras transgresiones. Y el versículo 4 dice, mas ahora en Cristo Jesús, solo que fuimos reconciliados, fuimos renovados, fuimos puestos en un punto, ¿verdad?, que ahora ya podemos envolvernos en las buenas obras. Y otra vez, todavía no hemos contestado esta pregunta, ¿cuáles son las buenas obras? Pero hemos sido creados para buenas obras. ¿Okay? La sangre de Cristo Jesús nos ha renovado. Para llevar lo que hemos aprendido como siendo hijos de Dios, como dice en 1 Pedro 2:9, porque hemos sido sacados de las tinieblas y se han creado, y eso con el propósito de enseñar lo que hemos aprendido. Okay. Eso es una buena obra. Pero, y eso es por causa porque hemos sido creados. Encierra mucho, porque luego de ahí viene el compañerismo y ver por el prójimo, ver por los hermanos. Ya no dejarlo. Necesita ayuda, ya tienes otro corazón, otra mentalidad. Y aparte de eso, trabajar en el edificio donde te reúnan. Ok, entonces el punto Efesios 2:10, criados, hemos sido renovados. Y luego nos lleva al punto de Tito, capítulo 2 y versículo 14. Y ahí se usa la palabra clave celosos, ¿verdad? Esta palabra celosos quiere decir tener un deseo fuerte dentro de nosotros.
¿Y qué es lo que produce eso? La palabra. La palabra nos ha creado. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Recuerdan este texto? Nos ha creado. Pero la palabra también produce un celo, un deseo fuerte en nosotros. ¿Recuerdan que dice Filipenses 2:13? Dios es el que produce el querer como el hacer. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Con la palabra. Cuando la palabra está en nosotros. ¿Recuerdan lo que Jeremías dijo en Jeremías capítulo 20? Dice, quise dejar de predicar. Quise dejar de predicar y ya no hablar nada de Dios. Jeremías capítulo 20, versículos 9 y 10 por ahí. Pero dice, había un fuego dentro de mí que no me dejó. ¿Qué era ese fuego? La palabra de Dios. Produce un celo fuerte en nosotros. Dice Tito, ¿verdad? Que somos un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Un pueblo que tenemos o debemos tener un deseo ardiente de querer trabajar en las cosas del Señor. Yo sé bien que no hay mucho, ¿verdad? Bueno, repetir, ¿verdad? Se anuncia, ¿verdad? Que no vamos a hacer obra personal y viene, ¿qué tantos vienen? Se dice que vamos a hacer aseo a vuelta del edificio, ¿qué tantos vienen el domingo? Uno, dos. ¿Qué pasó con el deseo? El celo. Pero también se me pasa el tiempo, hermanos. Ya por poner los ancianos que me dieron una hora y media de clase. ¿Cómo la ven? Creo que vamos mirando. Tito 3.1, ¿qué dice? En Tito 3.1, noten, todos estos textos hablan de buenas obras. Pero en Tito capítulo 3, versículo 1 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos. Esta es la palabra dispuestos, es la palabra que se traduce a ocupados. Ocupados. ¿Qué es lo que es importante para nosotros cristianos? ¿O qué debe ser importante para mí y para usted? Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Pregunta, ¿cómo busca usted primeramente el reino de Dios y su justicia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, es decir, ocupados. Ya no somos siervos de nadie más, únicamente somos de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos da a entender esto. Ocupados. Y por último, ¿verdad? Tenemos, bueno, no por último, porque estamos faltando, Tito, capítulo 3 y versículo 14, también habla de buenas obras. Y no de lo que dice. Tito 3:14 dice así: y aprendan también los nuestros a ocuparse. La palabra ocuparse y me lo puse aquí, ¿verdad? Ocuparse. Esta es la palabra que usa más bien manteniéndote en las cosas del Señor. Casi van igual, mano a mano. Pero luego note lo que dice, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, versículo 24, para estimularnos al amor y a qué? Y a las buenas obras. Es decir, nosotros debemos de estimular uno al otro a las buenas obras. Y claro que no me va a quedar tiempo para hablar de buenas obras, ¿no? Pero las buenas obras son muchas. El cantar es una buena obra, el orar es una buena obra, el trabajar haciendo la fe afuera es una buena obra, el predicar es una buena obra, el enseñar a niños es una buena obra. 1 Timoteo 2:15 es una buena obra. Enseñar a las jovencitas es una buena obra. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Enseñar a los varones es una buena obra. 2 Timoteo 2:2.
Solo que todo lo que envuelve la iglesia son buenas obras. Y nosotros tenemos lo que se necesita para poder equipar al hombre, tanto cuando dice hombre, ¿verdad? Genérico, a la mujer o al hombre, al cristiano, para todas estas buenas obras. La palabra del Señor es todo. Y claro, ¿verdad? Que en todo esto miramos nosotros, por ejemplo, en la palabra ocupar, en regenerar, Romanos 12, 1, 2, en ocupar, Lucas capítulo 19, versículo, donde dice que poniendo la mano en el arado, ¿verdad? No se ve hacia atrás, ocupados en el trabajo del Señor, etcétera, todo esto. Pregunta o comentario de esto. Pues ahora bien callado, pero no. Digo, la buena obra vale oro, ¿verdad? Sino que Jesucristo hizo buenas obras, ¿verdad? Cuando vino a la tierra, ¿verdad? No curaba enfermos, era buenas obras, predicaba, era buenas obras, ¿verdad? Sino que lo dejó escrito por los siglos de los siglos también, ¿verdad? Que hizo muy buenas obras, ¿verdad? Por todos los siglos, ¿verdad? Para todas las generaciones, generación más generación viene dice la palabra de Dios, y ahí quedó escrito. El punto es eso, ¿no? Que cuando nosotros nos envolvemos en el estudio de la palabra del Señor, no nos va a dejar ociosos. No nos va a dejar ociosos. Y nadie nos va a tener que decir qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo de hacer, porque yo ya voy a reconocer qué es lo que tengo que hacer. Yo voy a conocer mi propósito como cristiano, como cristiana, qué es lo que tengo que hacer. Y nadie me lo va a decir. Nadie me manda a decir, hermano, ¿puedes enseñar? Hermano, ¿puedes enseñar? No, todos, qué bueno fuera, ¿verdad? Que todo varón de esta congregación dijera, hermano, yo estoy listo. Póngame, que ore, que un canto, que quiere que una predicación, ¿qué? Pero muy poco lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza. Bueno, es que todavía no hemos entrado enteramente en el estudio de la palabra de Dios. Pero la palabra nos va a preparar. Recuerden, hemos sido creados, ¿verdad?, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Queremos desear ser el trabajo del Señor. No hay necesidad de andar pidiéndole a nadie nada, hermanos. Cuando el Señor habita en nosotros y cuando el conocimiento de la palabra del Señor habita en nosotros, no hay necesidad de andar diciéndole. Ya vamos a estar listos, preparados para hacer la obra del Señor. Para eso hemos sido llamados. Para eso. Y cuando nosotros ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás se va a añadir. ¿Usted cree que Dios lo va a dejar solo? No. Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6 dice que Dios nunca ha desamparado a nadie y no va a desamparar a nadie. ¿Desamparó Dios al pueblo de Dios? No. El pueblo de Dios, Israel, desamparó a Dios. Pero Dios nunca desamparó a su pueblo. Dios nunca ha desamparado a sus profetas, a sus apóstoles, aquellos que se han dedicado su vida a Él. Dios nunca los ha desamparado. Y Dios nunca los va a desamparar a ustedes, ni a mí tampoco. En la iglesia necesitamos que trabajar. Porque recuerden lo que dice que Juan capítulo 9, versículo que de 1 en adelante, es Jesucristo hablando. Dice, mi Padre ha trabajado hasta este punto, que no recuerden, lo estoy parafraseando. Mi Padre ha trabajado hasta el punto, y yo sigo trabajando. Porque la noche viene cuando ya no se puede trabajar. ¿Recuerdan el texto? Es Jesucristo hablando. Dice, mi Padre ha trabajado, y yo he trabajado. Y he trabajado porque va a venir la noche. Un día, hermanos, se nos va a acabar la oportunidad. Cuando estamos jóvenes tenemos diferentes pensamientos, ¿verdad? Y pensamos que vamos a vivir toda la vida. Y luego ya cuando llegamos a mi edad, ¿verdad?, que ya las piernas duelen y todo, ¿verdad? Pero y queremos hacer algo, pues ya no podemos. Estamos muy viejitos, ¿verdad? Bueno, yo hablo por mí, no por usted. Bueno, Juan. Bueno,
cuando se refiere a toda buena obra, se refiere a todo lo que sea el trabajo de la obra para el Señor. Abarca todo en sí todo el trabajo que recibe y que nuestro Señor Jesucristo en la iglesia tenemos que darle, tenemos que trabajar para Él, porque somos obreros. Entonces, cuando nosotros nos vamos preparando poco a poco, hay pasos que nosotros tenemos que seguir y nosotros mismos nos vamos perfeccionando, no para el hombre, para Dios. Así es. Porque todos empezamos desde abajo, todos cometimos errores, todos con los errores aprendemos y es como vamos perfeccionando. Y sí va a haber hermanos que se van a decaer, que tienen la fe débil, va a haber hermanos de que no me importa lo que tú digas, mientras que yo trabaje para Dios, con eso es suficiente. Y va a haber hermanos que te van a apuntar y va a haber hermanos que te van a facilitar. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros vamos a trabajar para Dios, no para el hombre. Y sí, vamos a trabajar para el hombre también, pero hacer buenas obras. ¿Qué te ayuda, hermano? ¿En qué te puede ayudar en esto? Pero cuando nosotros nos vamos perfeccionando ante los ojos de Dios, no del hombre, ¿ok? Y el momento en que nosotros nos vayamos perfeccionando, nosotros vamos a tener mucha sabiduría y vamos a poder tener ese deseo, esa práctica para servirle al Señor, hasta que va a haber un momento que nosotros como ya le dicen, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a tus pies, ¿en qué te puedo servir? Y así cuando te piden una oración, que te piden un canto, no esperes, no estás negándole ningún trabajo al hombre, estás negando a Dios. Entonces hay que estar preparados para todo. Así es. Sí, hay hermanos que tienen un talento, dos talentos, pero si tienes un talento vamos a perfeccionarlo lo más que podamos. 2 o 3 es para la honra y para la gloria de su Padre Celestial. Tenemos toda la ahorita, bueno, yo ya pasé por la juventud, ya soy de otro, más para allá que para acá, pero ya no tengo la misma energía de antes, pero sí tengo aquel celo todavía, incluso un celo más ferviente, más maduro que, ¿verdad? Pues es lo que debemos de tener. Así afuera estén maldiciendo o estén aporreando a cristianos, nosotros como que debemos de seguir con eso, ese amor ferviente. Amén. ¿Qué dice algo? Sí, algo muy interesante que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 9, verso 14, que no debemos despreciar la sangre que Cristo derramó para limpiarnos a nosotros, para que podamos servir a Dios vivo, dice él. Cuando no nos preocupamos por madurar y crecer y trabajar en la obra del Señor, estamos menospreciando la sangre que Cristo derramó por nosotros para que podamos hacer posible poder trabajar por Él. El segundo versículo es así. Juan 15 dice que en esto es glorificado nuestro Padre, que demos mucho fruto, seamos así sus discípulos. Amén. Adelante. ¿Alguien más? Bueno, no. Digo, yo también me gustaría dar algún día una pequeña clase ahí frente. Tengo ese deseo, ese celo de estar ahí frente, a predicar 20 minutos, un miércoles en la tarde, un domingo en la tarde, ¿verdad? De lo que he aprendido de ustedes, ¿verdad? He aprendido mucho, los 3 años que estoy aquí, ¿verdad? He aprendido mucho, he empeñado mucho porque quiero algún día estar ahí frente. 15, 20 minutos, ¿verdad? Me gustaría. Y que ese deseo nunca se le quite, ¿no? Que ese deseo nunca se le quite. Tengo el deseo ese, hermano. Y espero que todo varón que está aquí presente, hermano, tengamos ese deseo. Que este año, ¿verdad? Todos participemos en algo. Todos. Ya he dicho muchas veces, ¿verdad? Que este púlpito no tiene mi nombre aquí, ni nombre de nadie, ¿verdad? Es para todos. Pero se lleva educación, se lleva tiempo, pero que llega al punto de poder hacer eso. Porque tenemos mucho que darle gracias a Dios, ¿verdad? El ser de uno, ¿verdad? Nos dio la vida, ¿verdad? Tenemos mucho que agradecer a Dios, ¿verdad? Y un agradecimiento es predicar la palabra de Dios y de Cristo. Y recuerda, hermano, que cuando empiecen los hermanos, ¿verdad? Que no comiencen a criticar inmediatamente, no tumben los espíritus, hermano, ayuden para que pueda mejorar la persona. ¿Ok? Bueno, el tiempo ya me terminó, ¿no? Y el hermano Juan ya está listo aquí. Sí, algo breve más. Sí. Hermano, una de las buenas obras también es que falta mucho, es evangelizar, salir a evangelizar. Es muy
Y es muy importante dar a conocer la obra del Señor en las calles. Recuerde que, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? La iglesia de Cristo. Para que tarde o temprano sepas cómo comportarte en el reino de Dios, el cual es la casa de Jehová, ¿verdad? La columna y baluarte de qué? De la verdad. La iglesia de Cristo tiene la verdad. Pero usted y yo tenemos que estudiar para poder usar bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Porque es todo. Estudio, ¿verdad? Para llegar al punto de poder hacer esto y poder tener la confianza. Cuando llegamos a ese punto ya tenemos confianza y podemos evangelizar y salir. Pero sí es una buena obra. El tiempo me terminó, hermanos. ¿Cuál es el tiempo de nuestro hermano Juan para que nos dirija en un canto? Y en esta ocasión se encuentra persona entre nosotros que pues quiere empezar este año bien y quiere hacer una decisión para el Señor de que si acaso aún todavía no se ha vestido de Cristo. Recuerde, para que se pueda usted vestir de Cristo tiene que ser bautizado en Cristo. Gálatas 3, 26 y 27 habla de eso. Y si acaso usted ya entiende el concepto del bautismo, ya entiende lo que envuelve el bautismo, ya entiende todo, entonces lo quiere hacer en esta noche, estamos listos para ayudarle. Pero si aún todavía no entiende completamente, estamos listos para sentarnos y estudiar con usted, para que llegue al punto de conocer qué es lo que la Biblia enseña concerniente a esto. Si entre nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hay alguna persona que quiere empezar este año bien y que sabe bien que algo tiene que arreglarse en su vida y quiere pedirle al Señor la ayuda para que le ayude a llegar al punto de poder corregir todo lo que se necesita que corregir, tenemos ancianos aquí que pueden orar por usted. Y le invitamos para que lo haga saber, para que así nuestros ancianos oren por usted y que este año sea diferente al 2023. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Vamos a estar puestos, hermanos, para entonar el número 140 como himno de invitación. Todos los que tengan sed, número 140. Todo lo